Agrovisión, su aliado en el campo. Bienvenidos amigos una vez más a su programa Agrovisión, su aliado en el campo. Hoy nos vamos a referir a un tema que es una problemática generalizada en la zona, lo que son todos los problemas que vayamos a tener nosotros de lo que es de la base del suelo hacia abajo, los cuales son los que nos provocan los problemas que tenemos ahorita generalmente en lo que es grano y tipos de enfermedades aéreas. Bueno, hoy nos encontramos en la hacienda de Copetarazú. Como lo ven a mis espaldas, estamos atrás de un lote de la variedad Ovatá. Este lote tiene aproximadamente unos 4 años, va para su segunda cosecha. Esto más que todo lo que quisimos hacer representar hoy acá por los grandes problemas de que existen en algunas otras zonas de adaptabilidad de variedades. Ahí podemos constatar nosotros de que no es tanto la variedad que nosotros vayamos a hacer, si bien es cierto las variedades se acoplan a diferentes tipos de climas de diferentes maneras, mucho tiene que ver con manejo. Bueno, volviendo al tema de lo que son los problemas de suelo, generalmente nosotros tenemos que partir desde un punto en específico. ¿Por qué? Porque ahora nosotros en cosecha, bueno, ya estamos recibiendo cerca casi de 7.000 fanegas acá en Copetarazú, donde se adelantó mucho lo que es el tipo de cosecha. Viene por dos factores. Uno, una florea que hubo en enero por factores climáticos, los cuales nosotros no podemos controlar. Y dos, por problemas de grano, lo que es comúnmente conocido como chasparria. Entonces esa enfermedad empieza a darle una coloración al grano rojiza, sin embargo él no está en su maduración total. ¿Qué tiene que ver esto con problemas de suelo? Bueno, todo lo que nosotros, bueno o malo, que vayamos a ver en la parte aérea de la planta tiene que ver en lo que es el suelo, todo está en el suelo en sí. Entonces, ¿qué tenemos que partir nosotros desde el momento antes de poder iniciar una plantación o renovación de plantaciones o agarrar tal vez un lote que sea potrero para volverlo a sembrar? Saber qué tipo de suelo tenemos nosotros. ¿Esto por qué? Porque un suelo ácido, generalmente con saturación de aluminio, y la fertilidad que pueda tener ese suelo nos va a repercutir a nosotros en la calidad de mata, establecimiento de plantación y calidad de grano que nosotros vayamos a sacar. Eso tiene que ver mucho desde el momento del suelo. ¿Esto en qué va relacionado también a problemas de suelo? Ok, un suelo ácido, generalmente nosotros llamamos un suelo ácido por debajo de los 5 de pH y con una saturación de aluminio que es diferente, superior al 1%. ¿Qué nos hace eso? Bueno, eso nos hace que los nematodos también, que es uno de los problemas que tenemos en suelo, tengan una mayor cantidad de población, los que nos hacen daño. Un ejemplo como el Meloidogyne exigua y el Pratylencus, que son los que nos dan esa raíz como en forma de rosario, que la hace el Meloidogyne exigua, y el Pratylencus, que lo que nos hace es que nos hace heridas en la raíz por donde entran los otros hongos que vamos a hablar un poquito más adelante y nos hacen todo el daño en lo que es la planta. Si bien es cierto, esos directamente no nos afectan de manera significativa o económica a nuestra plantación, hacen que otros patógenos entren para poder ahora sí ver ese efecto negativo en nuestras plantaciones. Entonces, como les venía diciendo, todo parte desde el suelo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Un ejemplo, cuando hacemos o vamos a iniciar la plantación, bueno, número uno, realizar un análisis de suelo para poder ver qué tipo de suelo tenemos nosotros, qué elementos son los más limitantes para una producción a futuro que yo quiera tener. Después de ahí ver la topografía del terreno. Eso es importantísimo porque a la hora de hacer el trazado de siembra, nosotros tenemos que decidir si realizamos curvas de nivel o siembras a contorno de acuerdo a la densidad de población que nosotros queramos establecer por variedad, para poder decir, bueno, este terreno me sirve más de esta manera a los objetivos que yo quiero alcanzar a futuro. La posición en que vaya a estar también ese terreno. Un aspecto importante es que ya teniendo una topografía bastante inclinada, es importantísimo realizar nosotros a la mitad de los lotes, generalmente si los lotes son de una manzana, poder realizar cortes de agua, canales de cortes de agua en el medio del lote para evitar erosión del suelo, evitar de que también nos vaya a hacer un desliz del terreno y nos vaya a eliminar toda nuestra siembra. Eso siempre va a ser fundamental y va a ser el primer paso que nosotros tenemos que hacer para poder combatir todos los problemas que nos va a dar la parte de suelo. El segundo punto importantísimo es qué almácigo vamos a usar nosotros. ¿Por qué? Porque los problemas de suelo empiezan o se traen desde el almácigo que nosotros vayamos a comprar.
En el almácigo pueden venir hongos como Fusarium, como Rhizoctonia, como Ceratocystis, sobre todo si nosotros utilizamos almácigos de otras zonas, por ejemplo los de Turrialba, zonas que llueve mucho, que tienen problemas de corchosis, nosotros los podemos estar trayendo hacia nuestras fincas que pueden estar libres de eso o que tal vez que no nos presentan una infección importante y los estamos metiendo junto con el almácigo. Eso es un punto importante en lo que nosotros vayamos a tener, por eso es importante adquirir o tener un almácigo de calidad, certificado de inocuidad también, de sanidad, de todos libres, que su manejo fitosanitario haya sido complementario a todo esto. Lo otro es que el almácigo puede tener problemas de raíz doblada, entonces ya desde ahí eso es un factor importantísimo y que nos afecta a nosotros bastante porque vamos a estar 1, 2, hasta 3 años metiéndole a una siembra nueva la cual nunca se va a desarrollar de manera adecuada ni nos va a producir lo que eso nos debería de producir. Esto generalmente pasa en almácigos de bolsa cuando el almacigalero en sí o nosotros tal vez por poca experiencia no tenemos un buen desarrollo radicular. Cuando se hace en poda de raíz, uno de los problemas que podemos tener a nivel de suelo es que la poda de esa raíz se haya hecho muy arriba. Entonces eso lo que no va a permitir es que haya un adecuado anclaje de la planta, no va a haber una producción adecuada de raíces secundarias, entonces la planta en sí le va a costar mucho su adaptabilidad al campo ya donde nosotros la vayamos a establecer mínimo para 30-35 años de producción rentable y continua. Esos problemas generalmente son los que nos vienen afectando en lo que es desde el tejido nuevo. Entonces ya tenemos 2 pasos. 1, saber qué tipo de suelo y qué cosas debemos de hacer para poder corregir esos problemas. Y 2, el almácigo de la variedad que nosotros vayamos a escoger para estar en eso. Como les dije, una de las principales enfermedades de suelo que puede tener el almácigo es Fusarium oxysporum o Rhizoctonia. Esos son los que llaman mal de tayuelo. Generalmente algunas veces se asocian los dos o se asocian esos dos más una bacteria, lo cual nos hace un barrido total de nuestra plantación nueva y eso lo que nos repercute es que en el momento de renovar el siguiente año o las plantas que nosotros perdimos en la renovación del año anterior, eso nos va a salir muy caro, lo cual nos va a subir los costos de producción. Vamos a tener que ir a muestrear cuántas plantas nos hicieron falta, volver a huequear, volver a desinfectar, volver a comprar almácigo en el caso que la gente lo compre y volver a darle todo el mantenimiento de una planta nueva. ¿Qué nos hace eso también? Vamos a tener un lote desuniforme. Entonces nuestra producción año a año nunca nos va a ser estable porque tenemos matas de 4, de 3, de 2 y de 1 año. Unas matas son más resistentes a otras que tipo de enfermedades por edad, por cosecha. Entonces siempre vamos a tener un lote con mayor incidencia, severidad de enfermedades, desuniforme, maduración discontinua y una producción no estable. De otros temas como esos vamos a hablar después del corte. Volvemos con Agrovisión, su aliado en el campo. Continuamos con Agrovisión, su aliado en el campo, hoy tocando un tema importantísimo que son las plagas que tenemos en el suelo y a su vez problemas a nivel de suelo que nos afectan directamente lo que es la productividad y por ende la rentabilidad del cultivo de café. Bueno, ya tocamos un poquito los 2 primeros aspectos que tenemos que nosotros tomar en cuenta a la hora de establecer o renovar nuestros cafetales. Número 1, el suelo, todo lo que tiene que ver con el suelo. Número 2, el almácigo, que nos afecta en esas diferentes etapas. Hablando ya un poquito más lo que es la parte de plagas, bueno, principalmente tenemos nosotros la cochinilla, es uno de los problemas que tenemos a nivel de suelo, un poquito por encima de 1 pulgada a nivel de suelo y para abajo alrededor de entre 10 y 15 centímetros. ¿En qué nos afecta a nosotros la cochinilla? O más conocida, la que es subterránea como Planococcus citi, que es la que nosotros tenemos acá en la zona de Los Santos. Bueno, ella al ser un insecto chupador, lo que hace es que todos los nutrientes que la planta va absorbiendo y los va transportando vía floema y vía xilema, ella empieza a chupar de esos fotoasimilados, de esos nutrientes,
y nos quita la fuerza que tiene la planta. Entonces una planta con daños o afectaciones severas de cochinilla, nosotros la vamos a ver siempre amarilla, nos va a purgar mucho grano, hay poco cuaje de la floración, generalmente las plantas cuesta recuperarlas, entonces es un manejo químico que habría que hacer o también biológico para poder controlar este tipo de chupadores, en su caso el Planococcus citri, que es la cochinilla que nosotros tenemos a nivel de suelo. ¿Cómo podemos nosotros controlar la cochinilla? Bueno, acá generalmente se realizan de 1 a 2 curas de suelo a nivel del ciclo productivo, generalmente con algunos ingredientes activos como es el clorpirifos, ya sea líquido, granulado, otra gente usa un diacinón en complemento con otros productos para no solamente aplicar un insecticida y aprovechar esa aplicación, por ejemplo como la implementación de los bioinsumos, de algunas sales, llámese ácido bórico, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, para complementar la nutrición de la planta y que ésta tenga una respuesta mucho más rápida al control directamente de cochinilla que nosotros vayamos a tener. En el campo también tenemos otra cochinilla que son como las escamas aéreas, la cual básicamente hacen su problema sería que puede hacer lo mismo que lo que hace abajo, nada más que ellos empiezan a absorber los fotoasimilados, los azúcares de la parte aérea de la planta. Eso lo que nos hace es que obviamente le va a quitar fuerza a la planta, su crecimiento va a ser reducido y su comportamiento es diferente. Generalmente cuando nosotros controlamos este tipo de plagas como la cochinilla, ella tiene un asocio con una hormiga, que es la hormiga la que lo transporta. ¿Por qué? Porque la cochinilla, al absorber azúcares, ella, su orina, por decirlo así, son puros azúcares de los cuales se alimenta la hormiga, entonces la hormiga la anda transportando de lado a lado. Cuando nosotros hacemos control químico y la hormiga en sí se da cuenta, tenemos la afectación de que la transporta hacia las partes aéreas de sombras alternativas que nosotros podamos tener para evitar el contacto del insecticida con la cochinilla. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. En lo que es el control de las escamas aéreas, prácticamente cualquier tipo de insecticida puede hacer un buen control en el momento que realicemos una de las fumigaciones. Tenemos que tomar en cuenta también que para el control de las escamas aéreas hay que buscar que cuando se haga este control, bueno, primero que sea un daño económico que nos pueda causar que pase el umbral de daño económico y después que no esté en floración o cerca de floración, porque si no vamos también a matar con el insecticida todos los polinizadores que son los insectos benéficos que nosotros queremos tener ahí. Otro de los problemas importantes, un ejemplo es el jogoto. Nosotros acá generalmente vemos ese daño en café nuevo, en resiembras nuevas, el jogoto, el filófaga que se llama en sí, es el famoso abejón de mayo y algunos otros tipos de abejones también, por eso es Phylloxera sp. ¿Qué nos hace? ¿Qué problemáticas tenemos nosotros con ese tipo de insecto? Él generalmente empieza a comerse las raíces, la raíz de sostén, la principal, la que es la raíz que va hacia abajo del terreno, y también nos come las raíces que son secundarias, las cuales son las encargadas de estar siempre produciendo pelitos absorbentes, que son los cuales la planta se nutre. Entonces ese problema de jogoto generalmente nos afecta. En zonas como occidente se ve un mayor efecto de este tipo de hongo porque el suelo es un suelo más arenoso, más suelto, entonces por ahí es más fácil, donde nosotros no, pero igual también hay que hacerle un buen control. Cuando vemos afectación por jogoto, bueno, la planta también se ve una planta mallada, por así decirlo, como comúnmente se conoce como un mallamiento en la planta se ve amarilla, decadida totalmente sus bandolas, no tienen la inserción característica de un ángulo mínimo de unos 30 grados, dependiendo de la variedad de ese ángulo cambia, pero el ángulo va a estar caído totalmente, las hojas hacia abajo, es una planta que parece también que tiene deficiencias hídricas, pero es por el efecto de que el jogoto está comiendo sus raíces. Generalmente, ¿cómo se controla el jogoto? Bueno, se hace el mismo control que cochinilla, es un poco más efectivo para el control del jogoto el diacinón que el clorpirifos, por la durabilidad del ingrediente activo dentro del suelo. Siempre tiene que ser complementado con algún penetrante de suelo, algún aceite agrícola o algún aceite mineral o vegetal, para que todo ese ingrediente activo nos pueda bajar lo más que se pueda y que le pueda llegar al jogoto, ya que eso es una plaga que está muy por debajo
de un ejemplo como estaría una cochinilla. Entonces siempre es importante poder incorporar un tipo de productos de estos para que baje. Un aspecto importante también en el control que mucha gente no lo relaciona son las horas en que nosotros vamos a hacer un control para jogoto, ya que en las horas más calientes del día él se encuentra más abajo del suelo para evitar la temperatura y deshidratación. Entonces, un ejemplo, si nosotros en un día muy caliente hacemos una aplicación y tal vez no le incorporamos los aceites o penetrantes, nunca le vamos a llegar al problema del jogoto, entonces vamos a tener un mal control en ese sentido. Otro de los problemas que nosotros podemos tener son los nematodos que ya mencioné anteriormente, el Meloidogyne exigua y el Platylencus, que atacan generalmente al café y a su vez también a la sombra del banano. ¿Esto en qué nos afecta? Bueno, un nematodo como el Meloidogyne, al hacer todas esas nodulaciones que vemos nosotros en la raíz, nos va a afectar la absorción de nutrientes que hay en el suelo y que nosotros le aportamos constantemente con mínimo las 3 fertilizaciones al año. Entonces ya desde ahí vamos a tener una planta malnutrida. Y el Platylencus lo que hace es que forma heridas o agallas en la raíz, lo cual entonces perdemos todo el tejido nuevo de raíz que nosotros estamos desarrollando con la fertilización, con la caída de las lluvias, con la incorporación de materia orgánica, lo cual de ahí es donde se van a absorber los nutrientes. Entonces principalmente esos dos nematodos son los que nosotros nos hacen un daño económico. ¿Qué alternativas hay para eso? Ya que la mayoría de nematicidas son rojos y nosotros no lo podemos estar utilizando. Bueno, hay hongos como control biológico que son específicos para este tipo de nematodos, los cuales nos hacen aún así un mejor control que cualquier tipo químico. El problema del químico también radica, aparte de ser muy tóxico, que nosotros a los 3 meses otra vez o volvemos a tener la misma población o más bien una población superior a que cuando hicimos el control. Entonces vamos a estar dependiendo cada vez más de estar aplicando producto rojo, aunque sea prohibido. Entonces ese es el principal limitante de un control químico en lo que es la parte de nematodos. ¿Por qué? Porque los nematodos fitofagófagos, que son los que se comen, en ejemplo, lo que son las plantas, ellos se reproducen de una manera más rápida en condiciones adversas que los de vía libre, que son los nematodos buenos, por así decirlo, que se alimentan de los nematodos malos. Entonces, al nosotros aplicar un químico, el químico no diferencia entre nematodo bueno y nematodo malo, y ahí es donde vemos esa dinámica poblacional que nosotros no necesitamos en nuestros campos. Vamos a ir a unos cortes comerciales y seguimos con Agrovisión Sualiado en el Campo. Continuamos con Agrovisión, Sualiado en el Campo, hoy tocando un tema sumamente importante como lo que son las plagas y daños y problemáticas que tenemos nosotros del suelo hacia abajo o a nivel de suelo. Ya hemos tocado varios temas como lo que son los jogotos, cochinilla, nematodos, características edafológicas del suelo. También tocamos lo que son problemas de almácigo y ahorita vamos a hacer un poquito más de énfasis en lo que son los hongos que principalmente nos alteran a nosotros la producción cafetalera. Bueno, muchos han escuchado tal vez un ejemplo de un hongo como es la llaga macana. La llaga macana es un hongo que nos afecta a nivel de suelo. ¿Cómo se propagan esos tipos de hongos que tenemos nosotros en el suelo? Bueno, hay varias vías. La principal es también, vamos a empezar desde un material o un sustrato contaminado donde siempre va a estar el hongo de manera natural. Posterior a eso, por ejemplo, cuando nosotros realizamos control de malezas o arbences de manera mecánica o manual, realizamos una herida a lo que es la base de la planta y cuando empieza a llover, esas salpicaduras del agua empiezan a tocar o a hacer que el hongo llegue hasta esa herida que nosotros provocamos y ahí nos va a empezar ese hongo a afectar nuestra planta. ¿Cómo afectan esos hongos las plantas? Bueno, ellos se colocan, por así decirlo, en los haces vasculares, que serían como las venas y arterias de la planta, y no permiten la traslocación de los minerales o nutrientes que la planta está absorbiendo y los fotoasimilados que también están haciendo en la hoja, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, lo cual hace que nuestra mata se muera. En ese caso, bueno, la llaga macana o ceratocystis es la que nosotros nos hace eso. Otra manera también
comúnmente en nuestra topografía de terreno que nosotros propagamos este tipo de enfermedad. Cuando pasamos por las calles, nosotros lo que estamos haciendo es, para tal vez, un ejemplo, no caernos por la topografía del terreno, vamos apoyando nuestros zapatos o nuestras botas en la base de las plantas, lo cual elimina toda esa materia leñosa que tienen esas plantas, y desde ahí ya hacemos una herida para que esos tipos de hongos empiecen a hacernos un daño en nuestra planta. Otra manera de diseminación que tienen ese tipo de hongos es la misma cochinilla, ya que al ser ella tener un estilete, que es donde empieza a chupar los azúcares adentro de la planta, ese estilete se puede llenar del hongo o de bacterias o virus, y donde va ella punzando diferentes tipos de plantas y va absorbiendo los nutrientes, nos va diseminando lo que son los tipos de enfermedades. Eso es un ejemplo. Tenemos el hongo que ya mencionamos, Yagamacana, también tenemos el Roselinea. El Roselinea hay dos tipos, el Roselinea pepo, que es el hongo negro, la llaga negra que nosotros vemos al pie, y la Radiatata, que es la que es blanca. O sea, es un hongo muy similar, pero uno es negro y el otro es blanco, con el mismo tipo de diseminación. ¿Cómo hacemos nosotros? Igual, ese tipo, bueno, evitar de hacer heridas en lo que son las plantas cuando realizamos chapas, cuando realizamos podas. Otra manera de diseminación de este tipo de hongos es la de estar nosotros podando con el mismo equipo sin desinfección. Entonces, en el momento que cortamos o vamos a eliminar la planta con esos tres tipos de hongos, tenemos que desinfectar nuestro equipo, porque si hacemos otro corte en una planta sana, ahí en ese momento vamos a estar pasando la enfermedad a la planta. Es algo muy similar como cuando pasa lo de la crespera en café o en poró. Si tocamos una planta infectada y vamos y hacemos poda o hacemos una herida en una planta sana, igual se nos va a pasar. Esa es una de las maneras de transmisión más comunes que pueden haber entre hongos, bacterias y virus. ¿Qué relación tiene todo esto que acabamos de hablar con lo que nosotros estamos viviendo ahora? Bueno, generalmente en programas anteriores hemos tocado los temas de que la calidad de grano y tipo de producción tiene que ver mucho con lo que es la parte de fertilización. Cuando nosotros no manejamos una buena fertilización a nivel de suelo, una fertilización edáfica en base a la producción, vamos a tener una mayor incidencia y severidad de enfermedades. Igualmente, esa fertilización, aunque nosotros la hagamos en gran volumen, si tenemos algunos o todos de estos problemas que acabamos de mencionar acá, esa fertilización no va a ser aprovechada. Al nosotros tener un aprovechamiento bajo de la fertilización que nosotros estamos haciendo, vamos a ver a nivel de suelo, vamos a ver a nivel aéreo todos esos problemas que nosotros ahorita estamos viviendo. Plantas amarillas, plantas caídas, plantas desgastadas, bajonazos en la cosecha año a año, mucha purga, granos con antragnosis, granos con cercóspora, chasparreados, grano pequeño, grano vano, maduración discontinua. Entonces muchas veces el secreto no está en usted estar fumigue, 3, 4, 5 veces, sino es parar, analizar un momento que tenemos nosotros en nuestro suelo, cómo lo podemos combatir, y desde ahí empezar otra vez a lo que es estimular la planta para poder lograr unas mayores productividades. Otro problema que acá en nuestra zona no es muy común por el tipo de suelo y tal vez por la topografía, pero hay pequeños lotes que pasa, es que se acumula gran cantidad de humedad. Eso se llama anoxia radicular, que también sería un problema de suelo que nosotros tendríamos. ¿Qué es lo que pasa con eso? Al haber tanta humedad o agua en esa zona que no drena, las raíces se ahogan, por así decirlo, o sea, se pudren. Por eso se llama anoxia radicular, porque al haber tanta agua se pudre, no hay presencia de oxígeno en la raíz, entonces ella no va a poder estar creciendo. Eso ya automáticamente ahí la planta va a frenar su crecimiento y obviamente se va a morir. Al irse pudriendo la raíz, complementariamente van a estar entrando otro tipo de hongos, entonces va a haber una muerte completa de la planta. Todo esto que acabamos de hablar, estos diferentes tipos de temas, nos va a afectar, como ya lo mencionamos, incidencia de enfermedades, nos va a afectar rentabilidad del cultivo, nos va a aumentar los costos de producción, porque si perdemos una mata aquí, perdemos una mata allá, vamos a tener una densidad poblacional por hectárea muy baja
por lo cual el costo de producción va a ser igual o mayor y las productividades cada vez van a ser menos. No es lo mismo invertir lo mismo en chapias, en control de arbences, en fumigación por hectárea, teniendo 5.000 puntos de siembra, a tener apenas 3.500 invirtiéndole exactamente lo mismo. La rentabilidad del cultivo nosotros se va a ver disminuida por estos otros factores. Estos son puntos importantísimos a tomar en cuenta, como haciendo de manera de repaso, desde lo que es conocer nuestro suelo, conocer nuestra posición geográfica, nuestra topografía, características de suelo en la parte nutricional, cómo nos vayan a afectar, escoger un buen almácigo de la variedad adecuada, hacer la parte de siembra recomendada para cada variedad, hacer un control efectivo de lo que son las plagas a nivel de suelo como el jojoto, los nematos, la cochinilla, y también desinfectar todo lo que nosotros vayamos a estar utilizando de manera productiva para evitar la propagación de hongos como los que ya mencionamos, para poder lograr nosotros una caficultura eficiente y rentable. Nos vemos en un próximo programa de Agrovisión, su aliado en el campo. Agrovisión, su aliado